repetir y tampoco, debido a que está todo en materia de investigación, no quiero tampoco dar demasiados detalles. Ahora, entendimos bien que como parte del tormento le dieron de comer comida para perros y excremento, dijo usted. La comida para perros, si te digo que fue un manjar, sería medio loco, ¿no?, decirlo, pero fue así. Qué increíble. La comida para perros fue un manjar en comparación a otras cosas que tuve que comer, sí. Sonia, ¿A qué te referís? ¿A qué me refiero? Sí. A excremento para perro, papel con excremento, bueno, no quiero dar mayores detalles. ¿Quién te daba eso, sinceramente? Olivera? Porque vos dijiste que estuvo 24 horas a tu lado. Él te daba eso. ¿Qué Sí. te decía para dártelo? ¿Come esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el por qué eran los golpes que recibía. No había un porqué o una explicación del por qué tenía que hacerlo. Simplemente tenía que hacerlo o recibía o comenzaba a recibir golpes. Sonia, ¿y ahí había terminado el discurso religioso y era un discurso extorsivo simplemente? Y en realidad siempre con el tema de la religioso o con el tema de la creencia en sí, trataban de desestabilizarme, porque de momento hacían que estaba todo mal, que se peleaban, golpeaban las puertas inclusive, o venían, golpeaban y después venían y hacían como si nada. Inclusive se cambiaban hasta de vestuario y demás, y venían y me hablaban como si nunca hubiese pasado nada, como que la que estaba equivocada era yo. O sea, fue el mantenerme, yo lo que trataba era mantenerme psicológicamente lo más estable posible y en tiempo y espacio, ¿no es cierto? Sonia, ¿qué querían de vos? ¿Qué querían? Y ahora último, sinceramente, lo único que querían era que nada, que dejara de existir. ¿Por qué? Simplemente eso. ¿Para qué? ¿Para quedarse? ¿Ya se habían quedado con tus bienes? ¿Con tu plata? ¿Había Sí. más cosas con las que se querían quedar? ¿Por qué? ¿Qué querían? El ensañamiento que tuvieron ahora último, sinceramente no podría explicárselo. No tiene explicación. Sí sé lo que pasó, no. No, claro Sí que sé no. lo que pasó, puedo relatar lo que pasó con lujo de detalle, pero ¿por qué? El porqué a ello lo llevó a eso no sabría decírtelo porque no termino de entenderlo, sinceramente. Sonia, como parte de una de las salidas, supuestamente, bajo amenazas, la llevaron a una radio. Sí. Queremos repasar esa entrevista radial que le hizo Estefanía Haidt para entender si realmente era o no una puesta en escena armada por ella y si le dieron o no un libreto para que usted diga en esa nota. Escuche un fragmento de esa entrevista y después la analizamos. Tengo 32 años. Y contanos, ¿por qué sos pobre? Soy pobre porque por ignorancia, ¿sí? No solo por eso, sino también por ahí implica también el hecho de venir de familia de bajos recursos también, pero más que nada por ignorancia. ¿Y cómo es vivir en la pobreza? Y vivir en la pobreza es bastante difícil, ¿sí? Porque se hace un círculo vicioso de la vida en realidad. Lo único que haces es levantarte, salir a trabajar, y sabes que tenés que volver a tal hora a tu casa. Te va quitando los sueños. ¿Cómo está tu vida hoy? Y hoy mi vida es... volví a recuperar los sueños. Sueños que había perdido, que los veía lejanos. Quiero hacer cosas. ¿Sí? Quiero hacer cosas. Por ahí me falta el aprender a proyectarme o el aprender a hacerlas o me falta. Son 32 años de haber vivido mal. Sonia, en esa nota también, en Sí. otro tramo, usted dice que fue víctima de abuso sexual de chica. La pregunta es, o la fiscal sospecha que todo esto fue una puesta en escena, que usted la obligaron a decir determinadas cosas. ¿Fue así? Bueno, de la entrevista esta te puedo decir que hay partes que son verdaderas y que se usaron debido a la administración que se hace cuando se conoce a una persona o cuando un pastor ministra a una persona, ¿no es cierto? De la entrevista hay cosas que son verdaderas, como la parte del abuso sexual, ¿sí? Que de hecho mi familia no lo sabía, y
Hay otra parte que es guionada y que tenía que decirla porque ellos específicamente me lo habían escrito y de hecho había tenido que leerlo y releerlo el día anterior Por ejemplo, a la nota. que era la parte de llamar a otros fieles para que asistan a la congregación. ¿Cuál fue la parte armada? Exacto. De nombrar la frase específica que era ante lo imposible se postra ante lo posible. El tema de los chocolates fue en parte de burla, sabiendo que a mí me fascina el tema de los chocolates. Eso fue en burla hacia mi persona, de hecho inclusive estando en la casa lo hacían, de comer delante mío y demás. Por eso fueron partes armadas y guionadas algunas y otras con cosas que verdaderamente sí me sucedieron. Por ejemplo, en el mi abuso vida y que le he sexual. tenido que superar. Por ejemplo, el abuso sexual Exacto. de chica, con lo cual fue abusada de chica y ahora otra vez. Exacto. Darío. Estamos realmente conmovidos, ¿no? Por lo que estamos escuchando, por la fuerza que tiene esta mujer y nos surgen cada vez más preguntas, ¿no? A propósito de todo esto. Por ejemplo, ¿por qué en esa entrevista radial, Sonia, no pudiste gritar lo que estabas viviendo, la pesadilla? ¿Por qué no lo hiciste? Bueno, o sea, era a simple vista, se me podía ver lo golpeada que estaba, e inclusive andaba con ropa muchísimo más grande del talle que tenía. Y otra era porque en la radio trabajaba la hija del comisario Fernández, que de hecho ellos me decían que tenían contacto con él y demás. O sea, a mí por eso mismo no voy a Suárez, o sea, lo que sea la comisaría de Suárez Claro. en sí a denunciar, sino que voy a San José justamente por la duda esta que tenía de que si estaban o no estaban involucrados Fernández, ¿no es El cierto? comisario Fernández, digámoslo, es el jefe de la policía en Coronel Suárez. Exacto. Entonces, la pregunta que todos nos hacíamos y la gente también, ¿por qué no había sido Coronel Suárez? ¿Era una sospecha tuya o ellos te hablaban de la policía? Ellos me hablaban de la policía, o sea, me decían que tenía gente en la policía, por eso tampoco era que salí yo o me escapé antes, tuve esos intentos de escape que fue haber ido a denunciar. Una noche fue que salí corriendo y me agarraron ellos, de hecho ahí recibí una paliza bastante importante de parte de él. ¿De la casa de Gran Bur? Sí, una noche, una tarde-noche ya, que volvían de un recorrido porque habitualmente salían a recorrer la ciudad de noche.